Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a esta cápsula que estamos haciendo dentro del marco de apoyo para los padres en estos días de contingencia. Para quien nos está siguiendo por primera vez, mi nombre es Irma Briseño Y yo soy Jos Fragoso. y nos da muchísimo gusto que por favor nos elijan para acompañar estos temas que pareciera que son ahora de la contingencia, pero que hemos platicado muchas veces, que tal vez ahorita en la contingencia se están haciendo más grandes, pero son temas que si los reflexionamos un poquito son de la vida diaria en cualquier circunstancia, en cualquier época del año. Así es, Irma. Y fíjate que una de las cosas que estaba reflexionando es que algunos de los fenómenos que pudiéramos estar viviendo hoy, de alguna manera se nos pueden quedar como hábitos. Y pueden ser hábitos positivos, como lo que platicamos en cápsulas anteriores con las rutinas de sueño o con la dieta de noticias y de información que recibimos o el manejo de las conversaciones con nuestros hijos y con los demás miembros de la familia, pero también puede haber algunos otros hábitos, quizá no tan saludables, que se nos queden ya en la cotidianidad y en la manera en la que nos relacionamos dentro de nuestro círculo familiar. Entonces, el tema de hoy es un tema bien importante porque a veces olvidamos un poco el respeto y sobre todo el reconocimiento hacia los adultos mayores que nos acompañan, pues por todas las complicaciones o las diferentes miradas y experiencias alrededor de tener un cuidado hacia un adulto mayor o hacia algún enfermo terminal o algún enfermo que, aunque no pudiera ser terminal, que pudiera estar con condiciones especiales, ¿no? Sí, este tema es muy delicado porque además nos da la oportunidad, yo creo que en todos los que hemos compartido, pero en este en particular ahorita, yo pensaría mucho en darnos cuenta en el motor de nuestras acciones, que yo siempre trato de hacer reflexionar, ¿desde dónde hacemos las cosas? ¿Desde el temor, del miedo o desde el amor? Uy, qué interesante. Porque sí, ¿no? Porque, o sea, yo te puedo cuidar, puedo estar contigo, pero ¿cuál es el motor, no? Y entendiendo como motor eso que echa a andar la máquina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me está haciendo tener toda la serie de cuidados o de medidas de seguridad ahorita hacia los adultos mayores? ¿El amor o el miedo, no? Y no para juzgar, No, sino no, simple y sencillamente para ver exactamente que si es uno u otro, pues va a tener un impacto. ¿No? Va a tener un claro. impacto. Creo que este tema nos ayuda un poquito a eso. Así es, Irma. Y bueno, lo que pasa, esto con lo que dices, ¿cuál es el motor que No nos alcanzo. impulsa a hacer las cosas? De alguna manera nos ayuda a observar que cada día tenemos una oportunidad, una nueva oportunidad de crear otro tipo de relación con estas personas, ¿no? Por ejemplo, algo que hemos visto muchísimo es que esta enfermedad en particular se ha llamado mucho la atención, el COVID-19, porque parece ser que las investigaciones dicen que los adultos mayores o las personas que tienen enfermedades previas como diabetes, hipertensión y Sobrepeso, cáncer, cáncer. sobrepeso, son personas a las que la enfermedad podría agravarse y eventualmente terminar o con secuelas importantes o con la muerte. Entonces, una de las cosas que nos empujó a hacer esta reflexión es darnos cuenta que ellos, al escuchar esta información, de alguna manera ya tienen un doble miedo. Un miedo que viene desde el, caray, hay algo allá afuera que me está apuntando directamente a mí porque tengo una o varias de estas características y entonces ya está viviendo una doble tensión que en este caso ni yo ni otras personas de mi familia que son jóvenes, que tienen otro sistema inmune, sienten esta amenaza tan directa. Y ante este escenario, algunos de los miembros de la familia pueden llenarse de temor y este mismo temor empujarlos a realizar a tomar algunas acciones quizá un poquito más violentas con este fundamento del temor de perder a un ser querido, al padre, al abuelo, al tío. O sea, sí, yo sé que hay mucho miedo de que pudieran enfermar, pero tampoco es justificable vulnerar sus derechos humanos. ¿A qué me refiero con esto, Irma? Sí. El miedo a veces nos hace olvidarnos del sentido común, del bienestar emocional,
del maltrato, no nos damos cuenta que los estamos violentando pues de una manera pues pasiva, pero igual de dolorosa, que suma otra copa más a toda su situación, ¿no? Entonces, sé que es difícil tocar el tema, sé que no es fácil escucharlo si yo estoy viviendo en una situación similar, pero es muy importante traerlo al espacio porque lo que se está viendo dentro de los hogares es que se están amplificando muchísimas conductas y muchas de ellas tienen que ver con violencia. Esta violencia no necesariamente tiene que ser a gritos y a golpes y así como uno se imagina, sino la violencia que más daño está causando es la violencia pasiva. Sí, efectivamente. Creo que cabe la pena aclarar que no es que esté mal sentirme, de hecho es natural, es humano, que ante esta amenaza externa y por el amor que le tenemos a nuestros adultos mayores, pues nos dé miedo perderlos o que enfermen o que pueda pasar algo. O sea, eso es normal y Es natural. eso no es el punto de reflexión. Aquí el punto de reflexión es con ese temor de que ellos enfermen, de que ellos estén mal, qué acciones o qué tipo de relaciones estamos teniendo hoy con ellos. Si bien es cierto que hay que tomar todas las medidas, que sí pues que hay que tener cuidado en el contacto y todo, sí nos hemos dado cuenta y platicábamos una serie de actitudes que tal vez tengan que ver ahorita. Por ejemplo, nos comentaban en algunos casos que las personas mayores pues se sienten, por ejemplo, muy regañadas, ¿no? O sea, muy regañadas, o sea, No hagas, si no vas, no ¿por qué hagas, sales? no Lávate toques, las manos. lávate, no, ¿qué vas a hacer? ¿No? Que todo este tipo de cosas. Entonces, sí, la invitación es a darnos cuenta hasta dónde pudiera ser este miedo o este temor una violencia pasiva, ¿no? Entonces, recordar que los adultos mayores además tienen un lugar en nuestra familia, o sea, son los padres de nuestros padres o nuestros padres. Entonces, desde ahí, pues ellos tienen un lugar honroso, un lugar de autoridad moral, de historia y de muchas cosas, que si bien es cierto, a lo mejor ahorita muchos padres tienen a su cargo el cuidado, pues bueno, también hay otras cosas, o sea, por ejemplo, el no dejarlos que ellos decidan algunas cuestiones sobre su dinero, sobre sus gastos, sobre las cosas que quieren o no quieren hacer ahorita, ¿no? Este tipo de cosas, de repente se les quita esa autoridad, ¿no? No, a ver, yo me hago cargo, yo sé que te conviene, eso no. Entonces, qué importante sería, pues, dialogar, ¿no? Porque también es cierto que hay adultos mayores de repente un poquito más obstinados, ¿no? O decir, no, yo no creo en eso, y bueno, sí, pero entonces dialogar y dialogar para no violentar, ¿no? Sí, siempre desde la reflexión, siempre desde el acompañamiento y ir probando nuevas alternativas, ¿no? Para no tener estas conductas nocivas que de alguna manera crean conflicto y que además los hacen sentir mal. Otra cosa que pudiera estar pasando es que si mis abuelos o mis padres estaban acostumbrados a vivir solos, de repente, por temor a enfermarlos, los estamos dejando solos. Es como no vamos, no los vemos, nadie se les acerque, los vamos a contagiar, los vamos a enfermar, los vamos a vulnerar. Y entonces lo que está pasando es que los podremos estar abandonando por una intención de protegerlos, pero es igual de doloroso para ellos. Es muy, muy doloroso no tener el contacto de los nietos, no tener el contacto de la gente que aman, no permitírseles ver a sus amistades, de hacer las cosas que les gustaba, como salir a comprar o salir a caminar. O sea, para ellos también pudiera estar afectándolos de forma importante, lo cual es una cosa bien loca porque se ponen tristes, les baja el sistema inmune, tienen más se hacen más vulnerables a los virus, a las infecciones y a las enfermedades. Efectivamente. Bueno, pues entonces reflexionar algunas alternativas. Yo creo que si no podemos visitarlos físicamente por alguna razón, aunque con las medidas necesarias pudiera ser en un caso, con pero la bueno, sana distancia. con la sana distancia, con el lavado de manos, con el cubrebocas y muchas cosas, pudiera haber algún tipo de acercamiento y si no, pues es la oportunidad también de acercarles a ellos tal vez el acceso, no enseñarles, pero sí va a haber un dispositivo donde puedan platicar
con los nietos, con algún tío, porque ellos también están preocupados por sus mismos familiares. Yo he visto que mi mamá empezó a llamar a sus tías, mi mamá ya es mayor, no ha podido salir, pero entonces también ella empezó a llamar a mi tía, ¿no? Mi prima, o sea, gente que también está en situación de riesgo, porque sí de verdad tienen miedo, entonces empezó a llamar. Entonces, bueno, pues acercar una videollamada, ¿no? Que las puedan ver. Si los nietos les pueden hacer dibujos o escribirles, Eso. ¿no? En lo que sea. Y además, recordemos que la sana distancia es obviamente para el exterior, pero quienes vivimos en casa sí podemos acercarnos, el apapacho, sí, la caricia, que ellos a nosotros también, porque es mutuo, el abrazo, el contacto humano es de las cosas más sanadoras, ¿no? Qué lástima que ahorita se esté poniendo precisamente en este contexto de dañino y de contagio y que lo comprendemos por la situación, pero en realidad es muy sanador. Entonces, quien tenga la oportunidad, cuidando todas las condiciones, por favor, no descuide el contacto humano con los adultos mayores y con los demás miembros de la familia. Sí, por ejemplo, algunos compañeros comentan que lo que están haciendo es hacer las compras por sus abuelos o por sus papás para evitar que ellos salgan, lo cual me pareció una acción súper noble. Pero también podríamos, a la hora de dejarles el súper, el mercado que les llevamos, a lo mejor llevarles escondidos un regalito pequeño, una nota, un dibujo, un poema, una fotografía, unas fotografías, platicar, si quieren con distancia, a través de la puerta, como ustedes lo elijan, pero platicar con ellos, escucharles, escuchar sus historias. Ya sé que es cansado que luego escuchamos sus historias 20 veces, escucharles otra vez, procurarles, preguntarles por sus amistades. Pero siempre hay historias nuevas, ¿sí? Yo creo que sí hay como las historias recurrentes o que creemos que ya sabemos, pero creo que es una muy buena oportunidad para lo que acabas de mencionar, y no nada más de las historias de la vida, sino de las posibilidades. Yo creo que de repente se trata al adulto mayor como si ya no tuviera nada que aportar, como que la vida también de repente se ha mercantilizado tanto, ¿no? Que solo el proveedor económico o el proveedor material es el que tiene cosas importantes que hacer o decir en la familia, y de verdad que la historia de los adultos mayores en cuanto a la vida es muy, muy, muy interesante. Entonces es muy importante también que puedan ellos externar, y no nada más las historias, sino también, y es un tema delicado, pero sí aprovecho para ponerlo, hablar sobre la posibilidad de la muerte. Yo creo que, bueno, no creo, de hecho, como tanatóloga me ha tocado acompañar a algunos enfermos terminales, y lo que más les preocupa es que no pueden hablar de eso con sus familiares. Me han tocado enfermos que dicen, es que apenas les digo y me dicen, no hables de eso, todo va a estar bien, no vamos a hablar, no te quieres. Y el es lo más natural, morir. No, pero además quiero que sepan que para el enfermo es angustiante, porque él necesita escuchar que van a estar bien, o necesita decirles que él va a estar bien, o que ya ha llegado su tiempo también. Entonces, muchas veces son más los familiares los que no permiten. Entonces, yo me quedo pensando ahorita, si los adultos están con toda esta montaña de información, si está lleno de miedo, si hay toda esta cuestión en la que no, porque por amor y porque no queremos que te pase nada, entonces te estoy violentando de otras maneras, y entonces existe la posibilidad y no lo hablamos, es muy angustiante para las personas. Entonces, y que además en esta situación, que además sería tema de otra cápsula, porque también está habiendo decesos y están siendo muy complicados, de verdad está siendo muy complicado el manejo de la muerte. Sí, merece la pena, Jos, que lo hablemos, pero bueno, entonces si llega a suceder, ¿qué tan preparados estamos, no? O dentro de la crisis va a venir otra crisis porque no sabíamos qué iba a ser. Entonces, hablar de la posibilidad es muy sanador, no es fácil, obviamente requiere disposición de ambas partes, pero también los invitaría a hablar de la posibilidad y que le preguntemos al adulto mayor, él qué quiere. Claro. Y cómo se siente y qué desea hacer, y ahí lleguemos a acuerdos, ¿verdad? Porque si nos dice, bueno, ahorita quiero ir a pasear, ir al cine, pues no. Bueno, claro, eso no se va a poder, pero ¿qué sí podemos hacer? Claro, y es que bueno, pues la muerte es, la verdad, lo único seguro que tenemos, y yo creo que también es parte de una educación emocional, que hablemos de esa posibilidad con todos los miembros de la familia, porque pues de qué seguro es seguro. Y otra de las cosas que hemos observado son otro tipo de adultos mayores que quizá por sus condiciones de vida o de enfermedad
se han vuelto un poquito villanos y entonces nos chantajean, nos manipulan o nos maltratan o de alguna manera nos buscan controlar. Se quejan todo el tiempo. O en otros casos un poco más complicados tienen algún tipo de demencia senil o Alzheimer o algún tipo de trastorno que los hace difícil en el trato y que nosotros buscando su bienestar dejamos que las cosas nos pasen por encima, nos maltraten, nos lastimen y entonces eso genera todavía mucha más dificultad en las relaciones en estos tiempos en el que estamos tanto tiempo juntos. Entonces, también por ahí habría un espacio para reflexionar cómo poner límites sanos y buscar un equilibrio en estas relaciones, cómo pedir apoyo de otros familiares o bien se vale, hay enfermeras que están trabajando en estos tiempos difíciles para apoyarse y darme espacios de descanso a mí como cuidador de una persona en condiciones difíciles para que de alguna manera la relación no se vea tan afectada y no me sume más problemática, ¿no? Entonces, sí, yo sé, es un tema súper amplio, podríamos estarnos aquí un par de horas hablando de cómo cada uno de los casos de los enfermos terminales o adultos mayores pudieran estar manejando mi estado emocional, pero ustedes siempre piensen en buscar un equilibrio, parar, respirar, mirar lo que tengo y ver cómo cada día puedo ir eligiendo algo a favor de todos estos miembros relacionados con este cuidado hacia una persona mayor. Si nos toca que es un viejito difícil, que como dicen ya está chocheando, bueno, vamos a ver de qué manera le damos su espacio, le buscamos que esté cómodo, pero que también yo no me funda en eso y me vea totalmente afectado con secuelas emocionales de culpa, de dolor, de violencia, de angustia, que ya de por sí están las cosas no muy fáciles, en el ambiente, ya vamos sí. sumando. Entonces, me encantaría que nos comentaran cómo están viviendo esto, cómo van, si tienen algún tema que les gustaría que platicáramos, alguna situación, por favor compártanlos para ir creando esta comunidad de apoyo en la experiencia de estar en familia, de vivir en conjunto, en sociedad, en estas paredes que nos contienen con mucho amor, pero al mismo tiempo nos confrontan. Esperamos verlos pronto y hasta la próxima. Hasta pronto.